Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de este fascinante futuro. La atmósfera del puerto de la desolación flotante era opresiva, un aire denso impregnado de metal oxidado y desesperanza. Las luces de neón parpadeaban de manera errática, creando una nebulosa artificial que envolvía la escena central, donde el sonido de la multitud resonaba como una sinfonía de caos. Se escuchaban apuestas, risas estridentes, gritos descontrolados, pero ella, Arya, la última en la fila, no podía oír nada. Arrodillada, sus muñecas unidas por gruesas cadenas, y con un símbolo láser ardiendo en su cuello, Arya era observada por compradores con miradas hambrientas, como si no fuera una persona, sino un objeto más en ese mercado de carne humana. Nadie la señalaba. Nadie hacía una oferta. Su piel, grisácea y cubierta de cicatrices, era una prueba de los abusos pasados. Su cabello, enredado y sucio, caía de manera desordenada sobre su rostro, parcialmente cubriendo un ojo, pero no lo suficiente como para ocultar la fría y vacía mirada que dominaba su rostro. El subastador, una figura gelatinosa de varios brazos y una voz amplificada por un megáfono implantado en su garganta, no podía evitar mostrar nerviosismo mientras recitaba su anuncio. Última pieza. Especie híbrida, defectuosa, sin habilidades relevantes. Comenzamos con 2 créditos galácticos, gritó, buscando captar alguna atención. La sala estalló en risas. 2 créditos por esa basura, yo debería ser el que me lleve algo por eso, se burló un comerciante de rostro redondo mientras escupía al suelo. Arya no parpadeó, su mirada fija en el vacío. Había estado muda durante meses, desde el día en que fue comprada por primera vez, encadenada, y reducida a nada más que un pedazo de carne destinada al intercambio. El subastador, viendo el desdén de la audiencia, hizo un último intento. Uno solo. Un crédito por ella. Un hombre se acercó, interrumpiendo la burla. Vestía de manera sencilla, con botas reforzadas, pantalones de tela oscura y una chaqueta sin distintivos. A su lado, un blaster de plasma con marcas de uso reciente descansaba en su cinturón. Su rostro estaba marcado por viejas cicatrices, y sus ojos no mostraban la arrogancia de un noble ni la codicia de un traficante. Caminaba con calma, como si todo el bullicio no tuviera importancia. Arya levantó la mirada, un gesto casi imperceptible, y se encontró con los ojos de este hombre. No dijo nada. El hombre, sin alterar su paso, se acercó lentamente a la plataforma de subasta. La multitud, sorprendida por su presencia, se hizo en silencio por un momento. El hombre se detuvo frente a Arya. La miró fijamente, sin pronunciar palabra. Ella, con la mirada vacía, lo observó como quien mira la muerte, sin miedo, sin sorpresas, simplemente esperando que la tomara. Entonces, él se agachó. Ignorando al subastador que se mantenía expectante, le habló en voz baja. ¿Cómo te llamas? Arya vaciló. Sus labios se separaron, como si le costara mucho hablar. Eso ya no importa, respondió finalmente, su voz casi un susurro. El silencio se estiró, denso, entre ellos. El hombre, sin perder su compostura, sacó algo de su bolsillo, un pequeño crédito de energía. Lo arrojó al subastador sin mirar. Hecho, dijo, con una frialdad que sorprendió a todos. El subastador, atónito, apenas logró balbucear. Pero, ¿no te interesa saber más, su raza, sus habilidades? Dije que no me importa, replicó el hombre, su mirada desmesuradamente feroz. Intimidado, el subastador activó el protocolo de liberación y las cadenas de Arya cayeron con un sonido metálico, liberándola de su prisión. Arya no se movió al principio. Estaba inmóvil, su cuerpo entumecido por el sufrimiento acumulado. Al intentar levantarse, su cuerpo tambaleó, pero el hombre le ofreció su mano. Ella no la aceptó. Se levantó por sí misma, luchando contra la debilidad que aún la acosaba. Con pasos vacilantes, la siguió sin entender por qué.
Nadie la obligó, nadie la empujó. El murmullo de la sala se desvaneció mientras ambos salían del hangar. Una vez en la nave, una pequeña cápsula modificada, el hombre la condujo a una habitación privada. Dentro, había una cama individual, una manta térmica y una pequeña mesa con agua. Puedes quedarte aquí. No tienes que hacer nada, dijo él, y la dejó sola. Arya se recargó contra la pared, confundida. ¿No vas a? Comenzó a preguntar, pero se detuvo. Ya no tenía sentido. No, interrumpió él suavemente, con una mirada que mostraba comprensión sin necesidad de palabras. No necesitas hacer nada. Entonces, ¿por qué me compraste? Preguntó, con la voz quebrada por el desconcierto. Él la miró por un largo momento antes de responder, con una honestidad brutal. Porque te vi, y no me parecía justo que el resto no te diera la oportunidad de ser algo más que un objeto. Arya lo observó desde la puerta de la habitación mientras él se alejaba hacia la cabina. Cada movimiento suyo estaba marcado por una serenidad casi inexplicable. Su cuerpo, fuerte y firme, parecía estar hecho de la misma calma que su voz. Arya cerró la puerta y se sentó nuevamente en la cama. Algo extraño se movió dentro de ella, algo que no era miedo ni dolor, sino una pequeña chispa de algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, sus dedos temblaron, no por el dolor, sino por algo distinto, algo confuso. La paz que sentía no le era ajena, pero tampoco la entendía. A pesar de todo lo vivido, algo en su interior se había quebrado, algo en su alma, donde ni las cicatrices ni las humillaciones habían podido llegar. Y sin que ella lo supiera, su vida acababa de cambiar. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Las estrellas pasaban frente a la ventana de observación de la nave, deslizándose como hilos de luz líquida, flotando en la vastedad del vacío. Arya no preguntó a dónde iban. Él nunca ofreció respuestas, y eso estaba bien. No había órdenes ni tareas. Solo el silencio, y una extraña sensación de libertad flotando en el aire cuando él estaba cerca. Iván, el hombre que la había liberado, hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como agua calma. Él no la miraba con lástima, ni con compasión. La trataba como si nada estuviera roto en ella. Cada gesto suyo, cada palabra, mostraba una gentileza serena que la confundía más que cualquier castigo. Él limpiaba las piezas del motor con precisión, cocinaba sin esperar nada de ella. Y siempre, sin falta, dejaba 2 platos sobre la mesa. Sin prisa, sin necesidad de nada a cambio. Para Arya, todo eso era más desconcertante que cualquier azote. Esa noche, mientras la nave se deslizaba a través de la oscuridad estelar, sin un rumbo fijo entre sistemas distantes, Arya salió por primera vez de su habitación sin el usual temblor en su cuerpo. Caminó descalza por los pasillos metálicos de la nave, guiándose por las luces suaves de las balizas nocturnas, su paso firme y algo confiado, un contraste con la ansiedad que había dominado su ser durante tanto tiempo. Lo encontró en la sala de observación. Estaba reclinado, con los pies descansando sobre la mesa, y una bebida caliente en las manos. No pareció sorprenderse al verla, solo giró ligeramente la cabeza hacia ella, su mirada fija en el vacío del espacio. No puedo dormir, murmuró Arya, sin saber exactamente por qué había hablado en voz alta. Yo tampoco, respondió Iván, manteniendo su atención en el infinito frente a ellos. Arya se sentó frente a él, sus ojos fijos en la vasta extensión del espacio. A través del cristal de la nave, podía ver una nebulosa azulada que se extendía a lo lejos. Era tan hermosa, tan irreal, que mirarla le causaba una sensación extraña, como si fuera algo tan distante y ajeno a ella que dolía. Como si nunca hubiera sido hecha para alguien como ella. ¿Por qué no preguntas nada? Rompió Arya el silencio, finalmente dejando salir la inquietud que sentía. Iván la miró de reojo, su expresión impasible. Porque cuando preguntas demasiado pronto, las respuestas se convierten en armas, dijo, sin desviar la mirada del cosmos. Arya lo observó,
algo desconcertada por esa respuesta. ¿Debería sentirse agradecida o quizás amenazada por la forma en que él veía el mundo? Era como si las barreras de su ser se deshicieran con cada palabra, dejándola expuesta, vulnerable. Estás lleno de cicatrices, murmuró, cambiando de tema repentinamente. Iván bajó la vista a sus brazos, cubiertos de marcas viejas y profundas, algunas por errores, otras por lealtad. Y esta vida solitaria también es por lealtad, respondió él, sonriendo apenas. Es por elección, añadió, como si no fuera necesario justificar más. Aria cruzó los brazos, incómoda. No por él, sino por ella misma. Algo en su interior temblaba cada vez que Iván la miraba directamente. No era miedo, pero sí algo mucho más confuso y desconocido. Algo que no entendía. ¿Esperas algo de mí?, preguntó, con la voz un poco rota. Iván negó con la cabeza. Solo que te descubras a ti misma. A tu ritmo. Aria apretó la mandíbula. No soy especial. No tengo habilidades, ni fuerza, ni nada. Fui desechada como chatarra. Nadie me quiso ni por un crédito. Iván se inclinó un poco hacia ella, sus codos descansando sobre sus rodillas. Eso no habla de ti, habla de ellos. Aria tragó saliva. Sus palabras le golpearon como una ráfaga, pero no de esas que hieren físicamente, sino de las que destruyen los muros invisibles que uno construye para no sentir. ¿Y tú qué viste? ¿Qué fue lo que viste en mí?, preguntó, su voz casi apagada por la incertidumbre. Iván no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se volvió casi palpable, como si el vasto vacío entre las estrellas los envolviera, abrazándolos en un espacio solo para ellos. Vi a alguien que aún estaba respirando, y eso me pareció suficiente, dijo, finalmente. Aria desvió la mirada, sintiendo una mezcla de frustración y algo más que no podía identificar. Quería decir algo sarcástico, rechazar esa vulnerabilidad que sentía, protegerse con el veneno de las palabras, pero no pudo. Y si algún día no quiero seguir respirando, comenzó a decir en voz baja. Entonces me quedaré en silencio hasta que decidas volver a hacerlo. Pero no te arrastraré. No eres mi prisionera. Las palabras de Iván la golpearon como un latido inesperado, un golpe suave pero profundo. Era exactamente eso lo que no entendía. Nadie le había dado nunca la opción de elegir, ni siquiera de respirar por voluntad propia. Se quedó allí, sentada en silencio, mientras Iván volvía a observar las estrellas sin prisa, tan tranquilo como siempre. El tiempo, en ese momento, dejó de ser algo rígido y se volvió líquido, fluido, casi sin forma. Después de un rato, Aria se levantó, caminó hasta él, y se sentó a su lado, no lo tocó, solo se quedó lo suficientemente cerca para que sus hombros casi se rozaran. Sin preguntar, sin permiso, dejó caer su cabeza sobre su hombro. Iván no se apartó. Su respiración se mantuvo constante, pero su mano tembló ligeramente al dejar la taza sobre la mesa. Aria cerró los ojos. Por primera vez, sin cadenas, sin celdas, por primera vez cerca de alguien y sin miedo. Solo una pregunta quemaba dentro de ella, como un fuego recién nacido. ¿Y si esto no es una ilusión? ¿Y si realmente alguien me ha visto?, pensó, sin atreverse a decirlo en voz alta. La mañana llegó sin previo aviso. En la nave, los ciclos horarios eran simplemente simulaciones arbitrarias, pero algo en su cuerpo lo sabía. Aria despertó con la sensación de haber dormido profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó una noche de sueño sin sobresaltos, sin pesadillas, sin el dolor de las respiraciones entrecortadas o el frío constante. El recuerdo de haberse quedado dormida sobre el hombro de Iván no la hizo estremecerse de vergüenza, ni de miedo. Lo que sentía era mucho más complicado. Era como si esa noche hubiera sido arrancada del gris flujo de su existencia y plantada en un rincón donde, tal vez, las cosas aún pudieran florecer. Al levantarse, Iván no estaba en la sala de observación. El olor a metal quemado flotaba desde la sala de ingeniería.
Lo encontró agachado junto a un panel abierto, sudor perlado en la frente y con las mangas remangadas. Sostenía un destornillador térmico en la mano, con una línea de grasa cruzando su antebrazo. Buen día, dijo sin mirarla, como si supiera que ella lo observaba desde el umbral. Aria se quedó en el marco de la puerta, indecisa, no sabía si avanzar, no sabía si tenía permiso. Aunque no lo necesitaba. Iván siempre lo dejaba claro, con sus acciones. El espacio era suyo también. ¿Qué haces?, preguntó, finalmente. Recalibrando el sistema de presión. El módulo de navegación está tirando errores desde anoche. Si no lo arreglo, la nave va a empezar a temblar cada vez que aceleremos, explicó Iván sin dejar de trabajar. Aria lo observó en silencio. Sin pensarlo demasiado, se acercó y se arrodilló a su lado. ¿Puedo ayudarte, Iván?, preguntó con una incertidumbre suave. Él la miró sorprendido, pero su expresión no fue condescendiente, ni escéptica. Era real. Abierta. Pásame la llave magnética, dijo señalando una herramienta sobre la caja de herramientas. Aria obedeció, y sus dedos se rozaron al entregársela. Ninguno de los dos apartó la mano rápidamente, pero tampoco lo mencionaron. Trabajaron en silencio durante casi una hora. Aria aprendía observando, haciendo preguntas cuando era necesario. Iván no la trató como una aprendiz o una carga, sino como alguien que estaba ahí, a su lado, sin expectativas. Eso lo hacía todo diferente. Al terminar, Iván se sentó en el suelo, respirando hondo. Gracias, dijo, con una mirada sincera. Aria lo miró con una ceja levantada. ¿Por qué? No hice mucho. Iván negó con la cabeza. Hiciste más de lo que imaginas. Ella bajó la vista. Tenía aceite en las manos, suciedad bajo las uñas, y una sonrisa involuntaria en los labios. Hacía años que no se sentía útil, no por obligación, no por supervivencia, sino útil de verdad, presente. Más tarde, ya duchados y cambiados, bajaron a un pequeño planeta comercial. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Iván necesitaba repuestos y alimentos frescos. Aria, sin pedir permiso, decidió acompañarlo. Se puso una chaqueta que él había dejado colgada en la puerta, como si supiera que ella la usaría. El mercado era un hervidero de razas variadas, idiomas que se entrelazaban, gritos y colores que saturaban los sentidos, pero todo se detuvo en el instante en que una voz los alcanzó. Tú eres del lote de sangre, dijo un traficante de rostro arrugado, con tentáculos cortos en la mandíbula y un implante ocular que se giró rápidamente hacia ella. La señaló con el dedo. Esa marca es de Dornal. Ella fue rechazada en la subasta general. La robaste, humano. Iván giró lentamente hacia él, su mirada fría, como si no hubiera nada que temer. No la robé, la compré, y ahora está conmigo, dijo con calma, sin la menor muestra de miedo. El traficante soltó una risa áspera. La compraste, pero la marca sigue siendo de propiedad. Las leyes del sector son claras. Dornal puede venir por ella en cualquier momento. No importa cuánto hayas pagado. Aria dio un paso atrás, el aire se le escapó de los pulmones. Una oleada de emociones la envolvió, la sensación de estar atrapada en algo que no podía evitar, como si su libertad fuera un sueño que se desvanecía. Iván notó su movimiento y, frente a todos, le tomó la mano. Aria no sabía si el gesto fue más impactante por el contacto físico o por la exposición pública. El traficante gruñó, irritado. Cometes un error humano. Los que protegen propiedad ajena terminan como ella. Usados, desechados. Entonces que vengan por mí, respondió Iván, con voz baja pero firme. Sin mirar atrás, dio media vuelta y comenzó a caminar, con Aria a su lado. No intercambiaron palabras hasta que regresaron a la nave. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, como si la electricidad recorriera cada rincón.
Apenas se cerró la compuerta, Aria se enfrentó a Iván en el pasillo. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, su voz llena de inquietud. ¿Lo de la mano? ¿Lo de enfrentar a ese traficante? Podrías haber fingido que no me conocías. Podrías haber salido ileso. Iván entrecerró los ojos, su voz se volvió un susurro grave. Podría haberlo hecho. Sí. Pero no soy cobarde. No dejo atrás a quien elijo cuidar. Aria, sin poder controlar la ira que brotaba de su pecho, lo empujó. No con fuerza, sino como una reacción visceral, algo que llevaba guardado demasiado tiempo. No me cuides, Iván. No quiero que me salves. No quiero ser una cosa más que cargas. Él no se movió, su mirada fija en ella, tranquila. No te veo como una cosa, Aria, ni como un peso. Te veo como alguien que aún no sabe todo lo que puede ser. Ella respiraba agitada, con los ojos brillando de una rabia contenida, pero también de un dolor profundo, algo que deseaba romper. ¿Y tú quién eres para verme así?, le gritó, casi buscando una respuesta que la liberara. Alguien que también fue invisible durante mucho tiempo, respondió Iván, con una serenidad que no dejaba lugar a dudas. El silencio que siguió fue espeso, denso, pero también lleno de comprensión. Aria lo miró, y fue ella quien se acercó primero. Dejó caer su frente contra su pecho. Iván no se apartó. Su mano descansó sobre su espalda, sin decir nada, sin promesas, solo un gesto que hablaba de algo más profundo, algo que empezaba a prenderse en medio de un mundo que parecía ya estar consumido por el fuego. La nave despegó de la estación comercial sin demora. Iván permaneció en silencio durante todo el ascenso. Su cuerpo estaba tenso, como si una fibra interna estuviera a punto de romperse. Aria lo observaba desde el asiento secundario del puente. No tenía miedo de él, nunca lo había tenido, pero algo en el aire, en ese silencio que lo envolvía, la inquietaba. Una advertencia había sido lanzada, clara y brutal. Dornal, el anterior dueño de Aria, sabría que ella estaba viva, que no había muerto en las jaulas como se esperaba, y lo peor, sabría que había sido comprada por un humano. Para alguien como él, eso no era solo una ofensa, sino una traición personal. Aria sintió como el pulso se aceleraba en su garganta. Ya no era miedo a ser esclavizada otra vez lo que la agobiaba, sino algo peor. La posibilidad de que Iván, de alguna manera, pudiera resultar herido por su culpa. Horas después, cuando el sistema automático los introdujo en un corredor de salto, Iván dejó el control de la nave y caminó hacia la sala de carga. Aria lo siguió, lo encontró sentado en una banca metálica, con los codos apoyados sobre las rodillas, mirando el suelo. Las manos entrelazadas. Silencio. No tienes que hacer esto, dijo ella desde la entrada. Iván no levantó la cabeza. Claro que sí. Aria cruzó los brazos y dio un paso hacia él. No me perteneces, no me debes nada. No te pedí que me defendieras frente a ese traficante, y no quiero que arriesgues tu vida por una marca vieja en mi cuello. Iván levantó lentamente la mirada. Sus ojos brillaban con una intensidad silenciosa. No arriesgo mi vida por una marca. La arriesgo por ti. Aria se estremeció, sus respiraciones se volvieron inestables. Todo dentro de ella quería creerle, pero la parte de ella que había aprendido a sobrevivir bajo el control del miedo no podía evitar preguntarse, ¿el amor era realmente algo distinto de una forma de dominación? ¿Sabes lo que hace Dornal con los hombres que tocan lo que cree suyo?, preguntó Aria, su voz un susurro de terror. Sí, respondió Iván, firme. Y aún así vas a pelear, insistió ella. Iván se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a escasos centímetros. Sí. Porque nadie debería tener poder sobre ti. Ni él, ni yo, ni nadie. Pero si alguien se atreve a tocarte otra vez, tendrá que pasar sobre mi cadáver. Aria se mordió el labio y cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no había rabia. Solo quedaba una mezcla feroz de dolor y deseo.
No sé cómo ser libre, confesó, su voz tan baja que parecía un suspiro roto. No sé cómo vivir sin miedo. No sé cómo dejar que alguien me vea. Iván levantó la mano con cuidado, como si temiera que ella desapareciera. La acarició suavemente en la mejilla. Entonces empieza por dejar que yo lo haga. Sin una palabra más, Aria se inclinó hacia él, cerrando la distancia entre ellos. No hubo urgencia, no hubo fuerza. Solo un beso que comenzó tímidamente, como si sus almas se preguntaran si realmente tenían permiso para tocarse. Y luego, el cuerpo de Aria se rindió al suyo, sus dedos trepando por la nuca de Iván, atrayéndolo con un hambre que no era física, sino emocional, como si en ese contacto pudiera borrar todos los años de dolor, de abusos, de silencios forzados. Iván la sostuvo con firmeza, pero sin invadir. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Era un ancla. Era una promesa muda, algo más que un simple gesto. Iván, el primer hombre que no la desarmaba con violencia, sino con su sola presencia, era quien le mostraba una forma de ser que Kaela nunca había conocido. Después de que sus labios se separaron, y mientras sus respiraciones aún se entrelazaban, ella apoyó su frente en su pecho, sintiendo por fin un refugio. No quiero huir, susurró ella, y él, sin dudar, respondió, entonces nos quedamos. ¿Vendrán?, preguntó Aria, el miedo apenas asomando en su voz. Iván la miró, sus ojos se clavaron en los de ella con una determinación palpable. Lo sé, dijo, con firmeza. ¿Tienes un plan? Antes de que pudiera responder, una señal entrante apareció en la consola de la nave. El sistema no pudo descifrar el origen del mensaje. Era una transmisión cruda, sin protocolo, proveniente de un núcleo criminal. El mensaje era simple, directo, y lleno de amenaza: sabemos dónde están. No huyan, solo será peor. El pecho de Aria se contrajo, pero no por la amenaza directa, sino por la certeza de que su pasado ya no podía ignorarse. Su marca, la que había sido impuesta sobre ella como un recordatorio constante de su propiedad, ardía como un fuego que aún no se apaga, recordándole todo lo que había sido. Pero ella ya no era esa persona. Ya no era la misma. Iván se acercó a la consola de mando y comenzó a teclear comandos con rapidez. ¿Qué haces?, le preguntó Aria, aunque intuía lo que estaba haciendo. Desactivo el piloto automático, dijo él, sin mirarla. Vamos a tomar un desvío no registrado, un lugar remoto, fuera de las rutas comerciales. Y allí, prepararemos todo. ¿Vamos a escondernos?, preguntó ella, mirando cómo sus dedos se movían con destreza. Él negó lentamente, su rostro serio. No vamos a escondernos. Vamos a elegir dónde se va a dar la pelea. Aria lo observó mientras trabajaba. Ya no lo veía solo como un piloto o un mecánico, sino como un guerrero decidido a quedarse a su lado, a luchar por ella. Y lo más inquietante, lo más desconcertante, era que ella también quería quedarse. Ya no como una carga, no como alguien que solo necesitaba protección, sino como alguien que, por primera vez, deseaba luchar por algo que valiera la pena. Por él, por ellos, por sí misma. El planeta que Iván eligió no tenía nombre. Era una roca olvidada en los márgenes de un sistema sin civilización. Allí, las montañas de cristal negro se alzaban sobre valles hundidos en sombras perpetuas, un lugar que nadie visitaría sin una razón clara. Para Iván, eso era todo lo que necesitaba. La nave descendió suavemente sobre una meseta elevada, rodeada por crestas naturales que servirían como cobertura perfecta. Iván apagó todos los rastreadores y enterró un generador de pulsos para bloquear las señales de escaneo. Lo hacía sin decir una palabra, con la concentración de alguien que ya había planificado escenarios de guerra muchas veces antes. Aria no preguntó más. Ella estaba aprendiendo. Ya no era una pasajera, era parte de la estrategia. Mientras Iván configuraba los sistemas defensivos, Aria recorría el perímetro. No necesitaba permiso.
Se sentía ágil, firme, como si sus músculos recordaran que también estaban hechos para resistir, no solo para recibir el dolor. Al caer la noche, cuando el cielo se cerró sobre ellos como una cúpula negra, regresaron a la nave. El silencio dentro no era tenso, sino denso, lleno de cosas no dichas, de pensamientos que flotaban en el aire, rozándose entre ellos en la oscuridad. Arya preparó una bebida caliente y la dejó frente a Iván, quien aún estudiaba un mapa holográfico. ¿Podrías dormir un poco?, le preguntó en voz baja. No puedo, respondió él, sin apartar la vista de la proyección. Los escáneres captaron movimiento fuera de órbita. No sabemos si es una patrulla de Dornal, pero está demasiado cerca. ¿Cuánto?, preguntó Arya, su voz apenas audible, como si la gravedad del momento le apretara el pecho. Unas horas. Tal vez menos. Arya se quedó en silencio, pensativa. Luego, con un gesto decidido, apagó la proyección del mapa. Iván la miró por fin, sus ojos enrojecidos por el cansancio. Tienes que descansar, aunque sea 20 minutos, insistió él, su tono grave pero amable. Si no puedes dormir, al menos suelta la tensión. Lo hay, respondió ella, más firme. Porque si no estás al 100% cuando lleguen, yo estaré sola. Y no pienso volver a pelear sola nunca más. Iván la observó, la tensión entre ellos palpable. Él no retrocedió. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, le preguntó, la gravedad de sus palabras llenando el espacio. Sí, respondió ella, acercándose lentamente. Colocó una mano sobre su pecho, sintiendo el ritmo irregular de su corazón. Iván no se movió, solo respiró más hondo. Me haces querer quedarme, dijo Arya, su voz temblorosa. Me haces querer pelear, pero no puedo hacerlo si te deshaces delante de mí. Él cerró los ojos por un momento, 2 segundos, tal vez más. Y entonces, sin previo aviso, la tomó por la cintura, atrayéndola hacia él sin palabras, sin brusquedad. La besó, como si el mundo se deshiciera a su alrededor, como si no hubiera nada más en ese momento. No había ternura en ese primer beso. Había hambre, dolor transformado en deseo, una necesidad de sentirse vivos antes de ser condenados. Kaela respondió con igual intensidad, sus manos recorriendo su nuca, su espalda, no por la misión, sino por afirmación. Porque deseaba ese contacto, porque su cuerpo ya no era un terreno ajeno. El deseo los empujó hacia la litera, sin perderse de vista. En la penumbra de la cabina, sus cuerpos se unieron sin miedo, sin culpa, sin pretensión. Solo piel contra piel, sudor, latidos, respiraciones entrecortadas. La herida abierta que cada uno llevaba se cerraba lentamente en el otro. No había promesas eternas, solo el presente, el temblor exacto entre un gemido ahogado y una caricia inesperada. Cuando la calma regresó como una ola suave, Iván acarició los dedos de Arya como si leyera algo en ellos. No sé si vamos a sobrevivir mañana, dijo en voz baja, su tono lleno de una aceptación amarga. Entonces asegúrate de recordarme así si no lo hacemos, respondió ella, su voz firme aunque su alma temblara. Él sonrió con una tristeza hermosa. Voy a recordarte como la mujer que volvió a enseñarme por qué vale la pena luchar. Arya apoyó su cabeza en su pecho, escuchando cómo su respiración se volvía lenta, casi tranquila. Finalmente, Iván estaba dormido. Ella, siempre alerta, cerró los ojos también. No por debilidad, sino por confianza. Horas después, el sonido agudo del sistema de alarma los despertó. No fue un estruendo, sino un susurro mecánico, discreto pero suficiente. Iván se levantó en silencio. Arya ya estaba vistiéndose, ajustando las placas de blindaje flexible que había modificado para su cuerpo más pequeño. El cuchillo estaba en su bota, el cabello recogido. La nave no podía despegar, y lo sabían. La pantalla del radar mostró 3 señales aproximándose a pie. No eran muchos, pero si eran de Dornal, bastaban. Iván ajustó su cinturón de armas, mirándola de reojo. Lista.
Arya respiró hondo, su mirada fija en el frente. Lista. Si estás disfrutando este contenido, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias de este fascinante futuro. Nunca había estado más lista en toda su vida. Arya y Iván salieron al exterior. La noche era espesa, como una capa de piel sin cielo. Las sombras se alargaban con los pasos de aquellos que venían por ella. Arya no sentía miedo, solo rabia y un deseo profundo de cerrar el ciclo que la había marcado. El pasado la había tratado como propiedad, pero ahora, era fuego, y si debía arder, lo haría junto a Iván. La primera explosión iluminó las colinas negras. Fragmentos de roca llovieron, y el suelo vibró bajo sus pies, pero Arya no retrocedió. Desde las sombras, 3 figuras armadas con fusiles energéticos y blindaje rojo aparecieron. Uno llevaba una cadena, al final de la cual colgaba una insignia con la marca de Arya. Iván alzó su arma sin pronunciar palabra. El líder de los atacantes, con voz distorsionada, ordenó: «Entréganos la propiedad, humano». Arya dio un paso al frente. «Ya no soy propiedad de nadie». El atacante sonrió bajo su casco. «Tu cuerpo aún lleva nuestra marca». «Eso basta». Iván bajó su arma por un momento, acercándose a Arya. «¿Quieres que pelee esta batalla por ti?» Arya lo miró con fuego en la sangre. «Quiero pelearla contigo». Todo se desató. Arya, con precisión, lanzó su cuchillo al cuello de uno de los atacantes, dejándolo fuera de combate. Iván disparó 3 veces, derribando a 2. El tercer atacante subestimó a Arya. Intentó sujetarla, pero ella lo giró con agilidad y clavó un cuchillo en su cuello. El cuerpo cayó pesado al suelo. Iván y Arya enfrentan a Dornal, derrotándolo. Juntos, encuentran libertad y un futuro, volando entre las estrellas.